Shalom, mis amados, que nuestro Padre Eterno les bendiga grandemente. Quiero hoy compartirles una palabra importante que el pueblo de Yahweh necesitamos todos escuchar y entender. Esa es mi oración, que podamos escuchar esta palabra y que vengamos delante de nuestro Padre en oración para que nos dé la revelación, nos dé el entendimiento de lo que nos está hablando aquí en la Escritura. Vamos a abrir la Escritura en el libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí el autor de Hebreos nos está diciendo que Dios en el tiempo antiguo, en otro tiempo, habló al pueblo, a nuestros padres, de muchas maneras y que habló a través de los profetas y que hoy nos habla a través de Yeshua el Mesías, su Hijo, nuestro Salvador. Pero Yeshua habla las mismas palabras de su Padre, es el mismo mensaje. Entonces, ¿qué mensaje es este que el autor de Hebreo está hablando, diciendo que Dios ya lo había hablado antes a través de los profetas y es lo mismo que nos está hablando Yeshua hoy también? Porque es importante entonces conocer qué palabra, qué mensaje es lo que nuestro Padre está tratando de hablarnos desde hace tanto tiempo, que envió a su Hijo que también nos los hablase, porque el mensaje es el mismo, porque su palabra es eterna y permanece para siempre. Pues para conocer un poco más de qué palabra, de qué mensaje está hablando aquí, vamos a buscar las pistas que la misma Escritura nos enseña por la revelación de su Santo Espíritu. Quiero que vayamos a la carta de Romanos, capítulo 1, verso 1 y 2. Y aquí el apóstol Pablo nos da una pista de qué palabras habló Yahweh a nuestros padres por medio de los profetas en el tiempo antiguo, que son las mismas palabras que habla Yeshua hoy a nosotros. Dice, verso 1, Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Escuchen, verso 2, que él había prometido, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que la palabra que Dios habló en tiempo antiguo por medio de los profetas, está escrito en la Escritura, fue que el Evangelio de Dios. Entonces esas palabras que nos habla en hebreo, que fueron habladas y que Yeshua hoy que nos habla, es el Evangelio de Dios. Y dice que fue profetizada en las Santas Escrituras. ¿Qué Santas Escrituras se refería Pablo aquí? En el siglo 54, más o menos, que fue que se escribió esta carta, lo único que se conocía como Santas Escrituras en el entendimiento de los apóstoles era lo que usted y yo conocemos como el Antiguo Testamento, o sea, de Génesis a Malaquías. Entonces nos está enviando a la Santa Escritura para buscar el Evangelio de Dios. Entonces el Evangelio no es algo nuevo que comenzó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan con Yeshua. Al contrario, fue profetizado, fue hablado por Adonai desde tiempos antiguos a nuestros padres y envía a su Hijo a hablar el mismo mensaje cuando Él se manifestó aquí en la tierra. Y lo vamos a estar viendo según desarrollamos el tema, pero podemos ya entonces descubrir la primera pista, que las palabras que habló Dios en tiempo antiguo por medio de los profetas a nuestros padres fue el Evangelio de Dios. ¿Y qué Evangelio está hablando el apóstol Pablo aquí? O sea, ¿cuál es el Evangelio que Dios habló en el pasado? Pues mira, dice que lo hablaron los profetas. Pues vamos a ir a los profetas a ver qué nos dice.
Vamos a ir a la Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 13 en adelante. Se nos dice que habló el evangelio. ¿Cuál es el evangelio que fue profetizado, que fue hablado al pueblo por medio de los profetas? Dice aquí, verso 13, Yahweh habló entonces a Israel por medio de todos los profetas, diciendo, entonces aquí nos está diciendo qué era lo que estaba hablando, cuál era el evangelio. Diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Entonces vemos aquí un llamado al arrepentimiento, porque esa palabra de volveos en hebreo es teshuvah, de volvernos, de dar una vuelta y volvernos a los mandamientos, a la ley de Yahweh, de apartarnos de nuestros malos caminos. Entonces nos está dando la pista del mensaje. Ya sabemos que el mensaje es el evangelio de Dios y estamos viendo que lo que Dios habló es vuélvete a mí, arrepentimiento, porque eso es lo que encubre esta palabra. Arrepiéntete, abandona el pecado y ven en pos de mí. Ese es el evangelio de Dios que fue hablado desde el principio a nuestros padres por los profetas. Pero ¿qué pasó? Verso 14. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh, su Dios. Y dice que desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres. Se fueron detrás de la vanidad, se hicieron vanos y se fueron en pos de todas las naciones que estaban alrededor de ellos, las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas, que no se convirtieran a sus maneras, sino que se convirtieran al evangelio de Dios, a la obediencia a su ley, a su Torah. Amén. Vamos a ver en otro lugar, otras pistas, donde más los profetas están predicando, hablando las palabras de Yahweh, el evangelio de Dios. Vamos a abrir en Nehemías capítulo 9, verso 29 y 30. Dice, les hablaste, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, a tu Torah, a tu enseñanza, a tu instrucción. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciera, en ellos vivirá. Pero se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Verso 30, le soportaste por muchos años, le testificaste con tu espíritu, o sea, el espíritu hablaba a los profetas, al pueblo, una y otra vez el evangelio, la palabra eterna de Dios, vuélvete a mí, arrepiéntete, obedece mi instrucción, obedece mi ley por medio de los profetas, pero no escucharon, por lo cual lo entregaste en manos de los pueblos de la tierra y fueron esparcidos. ¿Dónde más? ¿Qué otro profeta nos habla de esto mismo? Estamos viendo un patrón, que las palabras que Yahweh habló en el principio a nuestros padres por medio de los profetas era volverse a Él, era un llamado al arrepentimiento, es el evangelio de Dios. Vuélvete a mí, obedece mi ley, oye para obedecer, oye con fidelidad para obedecer mi palabra. Vamos a ir al profeta Oseas, capítulo 14, 1. Bueno, antes de ir al profeta Oseas, quiero que vayamos también al libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 23. Y mira lo que dice allí. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Capítulo 2, verso 1. Hijo mío, si recibes mis palabras, mi evangelio, mis mandamientos guardares dentro de ti, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Dios, el evangelio de Dios, el conocimiento, la plenitud. Porque Yahweh da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, porque Él provee de sana doctrina, de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente.
es el que guarda las veredas del justo y del juicio. Él preserva el camino de sus santos. Entonces, si haces estas cosas, si oyes sus palabras, guardas sus mandamientos, entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Amén. Entonces vemos un llamado continuo de Dios al pueblo. Las reprensiones, el llamado es, el evangelio de Dios es: vuélvete a mí, guarda mis mandamientos, apártate del mal, apártate del pecado. Con estas palabras y este pensamiento quiero que entonces ahora sí vayamos al profeta Oseas, capítulo 14, verso 1. Porque vemos en la revelación de la palabra este patrón que habla de lo mismo, de volvernos a Él. El profeta Oseas lo dice así: vuelve, oh Israel, a Yahweh tu Dios, porque por tu pecado has caído. Otra vez nos llamas en las mismas palabras por los diferentes profetas en diferentes tiempos. Vuélvete, arrepiéntete, regresa a mi instrucción, a mi ley, a la obediencia, a la fidelidad, porque has caído a causa de tu pecado. Entonces vemos a Yahweh, nuestro Dios, constantemente haciendo este llamado una y otra vez: vuélvete a mí, arrepiéntete, apártate del pecado, obedece mis mandamientos, pon oído a mi ley, a mi Torá, para ponerla por obra. Es un llamado a arrepentirnos, a apartarnos de todo esto. ¿Y qué es el pecado, amados? La definición de pecado la podemos conseguir en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. Leemos: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la Torá, desobedece también la ley, porque el pecado es desobediencia de la ley. Y mira lo que nos sigue diciendo en la misma carta, en el capítulo 1, versos 5 y 6. Este es el mensaje. ¿Qué mensaje es? El evangelio de Dios, el que Él habló desde un principio. Dice: el que hemos oído de Dios, el que os anunciamos desde el principio. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Su palabra es la verdad. Verso 4 del capítulo 2 nos vuelve y nos refresca y nos dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y entonces sabemos que estamos en él. Porque el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces estamos viendo, tanto los profetas como los apóstoles nos dicen que el mensaje que Dios habló en un principio es el evangelio de Dios. Y el evangelio de Dios es volvernos a Él, a la obediencia. Es un llamado al pueblo constante. Vuélvete a mí, arrepiéntete. Dice la palabra: volveos a mí y yo me os volveré a ustedes, a vosotros. Zacarías capítulo 1:3. Entonces Él nos llama con amor eterno a la obediencia, que entremos en pacto con Él, en la obediencia, en la fidelidad, para que entonces le conozcamos y podamos decir que la verdad está en nosotros. Porque si decimos que tenemos comunión con Él y no guardamos sus mandamientos, estamos en pecado, infringiendo, pues no, la verdad no está en nosotros y somos mentirosos. Y todas estas palabras están aquí para nosotros leerla, estudiarla, escudriñarla, y se nos revela. Dice la palabra que todo lo revelado es para nosotros y nuestros hijos, para que obedezcamos esta ley, para ponerla por obra y para que nos vaya bien. Amén. Hay bendición en la obediencia. Entonces, ya hemos descubierto que el autor de Hebreos, cuando dice que estas palabras fueron anunciadas por Dios desde el principio a los profetas, sabemos que es el evangelio de Dios. Vimos que el evangelio tiene que ver con el arrepentimiento, con volvernos a la ley, a volvernos a la obediencia. Pero dice
que en el pasado habló a través de los profetas, ya lo vimos, pero nos dice que en este último tiempo, ese mismo evangelio, ese mismo mensaje, lo habló a través de su hijo Yeshua el Mesías cuando se manifestó en la carne aquí en la tierra. Entonces Yeshua no podía traer otro evangelio, no podía traer otra palabra, eran las mismas palabras. Vamos a ver las evidencias aquí en la palabra del mismo mensaje para que podamos entender que es lo mismo. La palabra de Yahweh es eterna y permanece para siempre. Amén. Vamos a ver lo que dice Yeshua cuando comenzó su ministerio aquí en la tierra. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Verso 17, dice, desde entonces comenzó Yeshua a predicar, a hablar la palabra. Y esto fue lo que dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya conocimos que la palabra de arrepentimiento tiene que ver con volverse a Yahweh y obedecer su Torah, su ley, sus instrucciones, sus enseñanzas, su palabra. Entonces lo que Yeshua está diciendo ahí es arrepentido, vuélvete a Yahweh, obedece su ley, obedece sus mandamientos. Cuando tenemos esa revelación podemos entonces entender lo que se está hablando en la Escritura. Amén. Vamos a ver dónde más está hablando Yeshua, el mismo mensaje. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 15. Dice, diciendo Yeshua, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces vuelve y da. Y Yeshua mismo dice, este es el evangelio. Arrepiéntete, vuelve a la ley, a la obediencia. Cree. Creer es fe, es emuná, es fidelidad. Entonces sé fiel a Yahweh, a sus mandamientos. Arrepiéntete, vuélvete a Él. Apártate del pecado, deja de desobedecer. Ya aprendimos que pecar es la desobediencia a la Torá. Eso lo que está diciendo Yeshua es deja de desobedecer, sino que empieza a ser fiel a este evangelio. Este es el evangelio, son las mismas palabras del Padre. Porque Yeshua no habló nada que no hablase su Padre. Él mismo lo dijo. Vamos a verlo. En Juan capítulo 14, verso 24 dice, Yeshua dice, el que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces ahí está dando Yeshua testimonio que Él fue enviado por el Padre a hablar las mismas palabras, como lo dice Hebreo capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Y cuáles son las palabras? Guardar su palabra, dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Estas son mis palabras, que guarde mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces estamos viendo que hay armonía en las palabras del Padre Celestial y las palabras del Evangelio que habla Yeshua. Es el mismo, no ha cambiado. Lo vemos tanto en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, las mismas palabras de Yeshua. Vamos a ver lo que nos dice en Juan capítulo 8, 31. Él nos hace una exhortación, nos hace un llamado. Dijo entonces Yeshua a los que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, que ya sabemos que es la palabra de Yahweh, el Evangelio de Dios, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice que el que permanece hasta el final, el que permanece en Él, guardando sus mandamientos, ese será salvo. Entonces, no hay duda, amados, que cuando el autor de Hebreos escribió la carta, cuando él hablaba ahí en esos primeros 2 versos de que Dios había hablado en antiguo tiempo, era el Evangelio, eran las buenas nuevas de salvación, era el llamado al arrepentimiento, devuélvete a mí, obedece mi ley. Y Yeshua también vino con el mismo mensaje, arrepiéntete, vuélvete a Yahweh, obedece su ley, porque se ha acercado el tiempo. Mira cómo lo dice el profeta Isaías, capítulo 55, verso 6 en adelante. Buscar a Yahweh mientras puede ser hallado.
Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase, arrepiéntase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahweh. Verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces vemos a nuestro Padre Celestial llamándonos una y otra vez, dando el mismo evangelio, las mismas buenas nuevas, tanto a nuestros padres en el Antiguo Testamento, en el Antiguo tiempo, como a nosotros a través de su Hijo Yeshua. Venid a mí, porque el que viene a mí, yo no lo echo afuera. Venid, arrepentirte, buscar a Yahweh, buscar su reino primeramente y su justicia. Y mira cómo lo dice Pablo, hablando del poder de este evangelio. Capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, o sea, aquel que es fiel, que anda en fidelidad, aquel que obedece ese evangelio. Verso 17, porque en el evangelio, o sea, en esta palabra de evangelio, en este llamado al arrepentimiento, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, se revela por creer y obedecer. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Por su fidelidad vivirá. Porque los mandamientos de Yahweh es su palabra, es su evangelio de Dios, que dice que se revela por la fe, por creer y obedecer esa justicia. ¿Y qué es justicia? Pues eso está escrito en el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomios, capítulo 6, 25, que Pablo nos está diciendo aquí que el evangelio de Dios es poder para salvación y es su justicia. Y mira lo que dice aquí, que es la justicia. Tendremos justicia. Verso 25 del capítulo 6 de Deuteronomio. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. ¿Ves que nuevamente el evangelio de Dios es un llamado a la obediencia? En esto recibimos la justicia a través de su Hijo Yeshua, que pagó el precio por nuestros pecados, que canceló la deuda que nosotros tenemos delante de Yahweh para que pudiéramos entrar en pacto, en obediencia, en fidelidad y obtengamos esa vida eterna. Amén. Y vamos a terminar con una palabra en la carta de los Hebreos, para que no nos quede duda de que este es el evangelio y que fue predicado desde el principio, en el tiempo antiguo, y es predicado nuevamente hoy, nuevamente a través de su Hijo, y nos hace el mismo llamado a nosotros hoy. Vamos a ir al capítulo 4 de Hebreos. Y con esto quiero terminar, hermanos, pero quiero que prestemos atención a este llamado y que escuchemos con emuná, escuchemos con atención. Shema, oye para obedecer. Pon atención porque esto es muy importante. Verso 2 del capítulo 4 de Hebreos dice, porque también a nosotros, o sea, a ti y a mí, amados, se nos ha anunciado la buena nueva. El evangelio se nos ha anunciado. Como se le fue enunciado a ellos, ¿a quiénes? A nuestros padres en el tiempo antiguo, como dijo al principio de la carta. Pero ¿qué pasó con ellos? Dice que no les aprovechó el oír esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque no fue acompañada de fe, no fue acompañada de obediencia, de fidelidad en las que lo oyeron. Ellos lo oyeron, pero no prestaron atención, no quisieron hacer lo que el Padre le pidió, no obedecieron. Y mira lo que dice el verso 6. Por lo tanto, que todavía esta palabra se nos sigue diciendo. Ellos no la oyeron, no recibieron la promesa. ¿A causa de qué? De la desobediencia. Pero mira el llamado que se nos hace a ti y a mí hoy. Si oyes hoy su voz y la estamos escuchando fuertemente, el shofar está sonando, Yeshua nos está hablando a través de su Espíritu Santo.
que es su palabra, está en su palabra viva y eficaz. Dice, si oyes su voz hoy, no endurezca tu corazón. Si no deja que esta palabra, que es viva, que es eficaz, corte lo más profundo de tu alma y de tu corazón, para que tú puedas venir en arrepentimiento y puedas dar tu corazón y quieras obedecer a Yahweh. Y dice que cuando nosotros queremos obedecer, Él nos envía su Espíritu Santo para poder obedecerle, porque Él nos dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti y perdonaré todos tus pecados y te haré andar en mis caminos, te haré andar en el Espíritu, con el poder del Espíritu Santo. Y amados, ¿qué es andar en el Espíritu? Nos lo dice en el profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Dice, os daré corazón nuevo, un nuevo nacimiento. Cuando se produce ese arrepentimiento, nace de nuevo en Yeshua. Les daré un nuevo corazón y pondré mi espíritu dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y le daré un nuevo corazón de carne. Y ahí entonces el verso 27, entonces pondré dentro de ellos mi espíritu y haré que anden en el espíritu. ¿Y qué es andar en el espíritu? Que anden en mi ley, en mis mandamientos, en mis preceptos y los pongan por obra. Entonces yo seré su Dios y ellos me serán por pueblo. Es un llamado que Dios ha estado haciendo desde el principio y hoy sigue haciendo el mismo llamado. Y yo te exhorto, amado, que si escuchas este llamado, que toque tu corazón, que abras tu corazón a Yahweh y no endurezcas tu cerviz, no oigas con incredulidad, con desobediencia, para que no nos suceda lo mismo que le pasó a nuestros antepasados, que no pudieron recibir la promesa. Esa promesa sigue en pie. Y Él te está llamando hoy con lazos de amor, con cuerdas de amor. Él continúa haciendo el llamado a su pueblo, porque Yahweh no se deleita en la muerte del impío, sino que Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Él quiere que todos escuchemos este evangelio de Dios, devolvernos a Él en arrepentimiento y entrar en pacto con el Dios de Israel en obediencia, en fidelidad, o escuchar con fe, escuchar con fidelidad, con un corazón dispuesto a obedecer. Amén. Esa es mi oración, que el Padre Eterno me les bendiga y podamos arrebatar este mensaje, o sea, recibirlo en nuestro corazón para ponerlo por obra. Shalom.